¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy lo que vamos a estar viendo es un tema que se llama centro de masa y también en ocasiones lo encontramos como centro de gravedad. Aquí hay un inconveniente que solemos confundir en esos dos temas. Bueno, recordemos que la masa es una propiedad inerte del cuerpo para que no se pueda mover. Es decir, es lo que nos obliga a mantener nuestra posición, mientras que el centro de gravedad tiene que ver, pues como su nombre lo dice, con la gravedad. Es decir, si nosotros nos vamos a otro planeta, bueno, nuestro centro de gravedad va a cambiar, mientras que el centro de masa no. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Bueno, tenemos del lado izquierdo de la pantalla una imagen que dice simple y otra del lado derecho que dice complejos. Cuando nosotros nos damos cuenta, vemos al que está lanzando la pelota que pues tiene un punto rojo, esa pelotita, y se ve una trayectoria parabólica, pero nos es fácil relacionarlo a lo que hemos visto en la materia de física. Muchas veces para trabajar con temas solemos poner una partícula, ponemos usualmente una circunferencia para que sea fácil manejarlo, pero eso no es tan sencillo, ¿ok? Usualmente usamos eso para que se vea simple, se vea fácil el realizarlo, pero ¿qué pasaría si al bateador se le sale el bat y aquí nos vamos a dar cuenta de algo? Va a seguir también una trayectoria parabólica, pero no es tan sencillo de visualizar porque como tiene la flecha de color rosa, moradito, algo así, va a estar girando. Entonces ese bat va a tener un movimiento un poco más complejo al que al mismo tiempo va a estar avanzando horizontalmente, también va a estar girando. Entonces, recordemos, el bat va a tener muchas partículas en su cuerpo. El ser humano tiene muchas partículas en su cuerpo. El automóvil que nosotros hemos estado analizando también tiene muchas partículas. No es tan sencillo el simplemente agarrar y decir, ah, bueno, esto lo voy a considerar como que sea sólido y no se mueve. Simplemente se va a mantener así. ¿Ok? Nosotros sabemos muy bien que tenemos partes del cuerpo separadas que tienen funciones diferentes, ¿ok? Entonces, para eso se definió el término centro de masa. Es decir, en ese puntito rojo que tenemos en el BAD, que si se dan cuenta, ese puntito es el que se dibuja toda la trayectoria de manera parabólica. Bueno, ese puntito no está cambiando la trayectoria, ¿ok? Sigue manteniéndose sin importar si el BAD gira, si el BAD este, empieza a hacer alguna maniobra. ¿Ok? Ese centro siempre va a estar moviéndose como un cuerpo único, es decir, siempre me va a estar dibujando esa parábola. Eso se le llama centro de masa. Vamos a considerar ese punto como el ideal para nuestro problema, ¿ok, chicos? Ese va a permitir saber cómo se va a comportar todo el demás cuerpo. No es como que en este punto, cuando nosotros se nos sale el bat, tiene un centro de masa y después se mueve y ya tiene otro centro de masa, ¿ok? Ese punto siempre se va a quedar ahí y va a ser el que nos dé las características del movimiento. Nos va a definir si nuestro movimiento es parabólico, es una caída libre, es un giro vertical ideal, ¿ok? O es otro tipo de funciones. Ese punto de ahí es el que nos va a permitir estudiar un fenómeno ya complejo, un cuerpo ya más grande, ¿ok? O también puede ser, pues, si ustedes se dan cuenta, estas pequeñas figuritas llamadas Lego, que ustedes unen para generar figuras más grandes, bueno, funcionaría de esa manera, ¿ok? Una pequeña pieza de Lego tiene su centro de masa, pero si yo voy acumulando otras, bueno, ese centro de masa va cambiando y sin importar eh, ya al final mi resultado de tan grande o tan chiquito, ese punto que el centro de masa en alguna de esas piezas va a ser el que me indique cómo se va a mover. El inconveniente con esto, que a veces se nos complica, es lo siguiente. ¿Ok? Supongamos que voy a dibujar una dona. Voy a dibujar una dona y aquí se van a preguntar, ¿qué va a pasar con mi centro de masa? Bueno, mi centro de masa va a estar aquí, exactamente en la mitad de la dona. Ahorita vamos a ver un poquito cómo se calcula ese centro de masa. Ahorita solo tenemos que tener en consideración eso. Si se dan cuenta, mi dona pues va a tener pan, va a tener chocolate, azúcar, dependiendo de lo que les guste, ¿ok? El inconveniente es que si se dan cuenta, el centro de masa está fuera del cuerpo, está absolutamente en el aire, no hay absolutamente nada. Y aún así, ese sigue siendo su centro de masa. Cuando ustedes vean una dona caer o vean algo, fíjense en el agujero, fíjense en el orificio y se van a dar cuenta que ese pequeño orificio va a ser el que le dé el movimiento, o mejor dicho, va a ser el que define las características de mi movimiento. Ese es el ejemplo usual, el más clásico.
¿Vale, chicos? También se suelen encontrarlo con una rosca o con una rondana que tienen espacios que en general suelen ser circunferencias con unos pequeños hoyitos y casi siempre cuando tenemos esa forma de dona, ¿ok? Con un agujero, el centro o el centro de masa va a estar situado en, en el círculo, pero exactamente en medio, en el aire. ¿Cuál es la diferencia entre centro de masa y centro de gravedad? Si nosotros estamos en la Tierra, no va a haber absolutamente ninguna diferencia, ¿ok? El centro de masa va a ser igual al centro de gravedad. Pero, como sabemos, como ya lo dijimos al inicio, la masa es una propiedad que todos los cuerpos tienen por su inercia, ¿ok? Para evitar que se muevan o para que mantengan el movimiento. Esa va a ser su característica, mientras que la gravedad va a depender de la localización. Es decir, el centro de masa siempre va a ser el mismo, pero el centro de gravedad puede que no exista. Si nosotros nos vamos al espacio donde se considera que no hay gravedad, bueno, ese centro de gravedad no va a existir, pero el centro de masa sí. Tenemos que tener claro eso. Este siempre va a existir y este va a depender dónde nos encontremos. Si nos encontramos en el universo, este de aquí no va a tener validez, pero este de aquí siempre va a existir. Ahora vamos a visualizar las fórmulas. Tenemos dos fórmulas. En este caso nada más vamos a manejar dos dimensiones porque pues es un poquito más sencillo visualizarlo y pues al nivel en que estamos, a ocasiones nada más necesitamos una dimensión y la otra sobra, ¿vale? Pero en general vamos a manejar estas fórmulas para tanto una, dos, tres dimensiones. Se van a dar cuenta que lo único que estamos cambiando son las X, las Y y puede que posteriormente lo vean con una Z, que esta ya es la tercera dimensión, que es la que nosotros manejamos. ¿Por qué manejamos esto? Bueno, cuando nosotros teníamos el ejemplo del bat, que voy a intentar dibujar un bat lo mejor posible, supongamos que ese es el bat. Se dan cuenta, lo estoy dibujando en dos dimensiones. Ustedes están viendo que tiene largo y ancho, pero no están viendo la tercera dimensión, no están viendo qué tan profundo está ese bat. Nos damos cuenta que tiene unas características en X y también va a tener características en Y. Y entonces ese punto, ese centro de masa, va a tener coordenadas, va a tener X y Y, que son las fórmulas que tenemos aquí. ¿Vale, chicos? Por eso estamos diciendo que son dos dimensiones, porque va a tener dos características. Si tuviéramos la tercera, bueno, entonces tenemos que poner una coordenada de tres dimensiones, pero solo vamos a manejar esto al inicio. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Me dice que yo tengo que sumar todas las masas multiplicadas por la posición. Eso lo vamos a ver en el ejemplo para que quede un poquito más claro, pero en general es eso. M va a ser la masa del cuerpo o la masa de la parte del cuerpo o en general alguna parte que estemos analizando. Como les dije, los legos pueden formar figuras. Supongamos que tenemos la siguiente figura, una casita, está formada por un rectángulo, un cuadrado y dos triángulos. Entonces, cada una de ellas va a tener una masa. ¿Estamos de acuerdo? Esta va a ser la masa A, esta va a tener la masa B, masa C y masa D, ¿ok? Eso es a lo que se refiere con las masas. Vamos a tener, cada una de las partes va a tener una masa y cada uno va a tener una posición. Y de igual manera, nos vamos a dar cuenta que este va a tener una posición que vamos a estar analizando, esta de acá va a tener otra posición que vamos a estar manejando y así sucesivamente. Ese va a ser para el eje de las X y posteriormente también va a suceder para el eje de las Y. Las fórmulas, como les comento, van a ser lo mismo. Tenemos la masa, tenemos las masas, ¿ok? Masa B, masa C, masa C. ¿Ok? Lo único que está cambiando son las posiciones. En la fórmula del centro de masa en el eje de las X, para indicar la posición, va a ser X y el subíndice de la masa que estemos analizando, o mejor dicho, del cuerpo que estemos analizando. Y de igual manera, en el eje de las Y vamos a tener la masa y Y con el subíndice correspondiente. Y la parte de abajo lo que me va a decir es, tú tienes que dividirlo por la masa total. Esa masa total la estamos señalando con una M mayúscula. Esa M mayúscula, como lo coloco aquí, va a ser MA más MB más MC más todas las que yo tenga. En la figura que yo dibuje de la casita, pues tendremos MA, MB, MC más MD. Si ustedes tienen más partes, pues tienen que incrementar ese número de variables. Puede ser indistinto. Si se les acaba hasta la letra Z, pues pueden seguir utilizando números, pueden seguir utilizando datos. Por ejemplo, nosotros somos
o pues en general somos un sistema bastante complejo que tendríamos que analizar qué pasa con nuestros dedos de los pies, qué pasa con nuestro pie, qué pasa con nuestra pierna, qué pasa con la pantorrilla. Bueno, en general tenemos que ver qué pasa con cada uno de nuestros componentes y sobre eso sacar nuestro centro de masa. Y ahorita se están dando cuenta que es bastante complicado cuando tenemos sistemas ya un poco más robustos. Entonces, en este punto es lo que tenemos, chicos. Tenemos dos fórmulas. En general, es una que nada más vamos a estar cambiando si son X o Y. ¿Qué pasa con el centro de gravedad? Bueno, si nosotros tuviéramos el centro de gravedad, nos damos cuenta que esta fórmula es de centro de masa porque tenemos masas en las fórmulas. Si fuera el centro de gravedad, tendremos que tener peso, que el peso, recordemos, nuestras clases anteriores, es masa por gravedad. Entonces vamos a tener lo siguiente. Voy a borrar la P de aquí y aquí, si se dan cuenta, yo ya tengo las masas, ¿vale? Entonces, yo solo tendría que multiplicarlo por la gravedad. Para que cuando yo multiplique la gravedad por masa A, tengo el peso A. Cuando yo multiplique G por mB, pues ya tengo el peso de B y así consecutivamente. Pero si yo tengo esas gravedades en la parte de arriba, mejor dicho, esos pesos, también tengo que manejar en la parte de abajo pesos. Entonces, si yo pongo de igual manera, nos damos cuenta que la gravedad se va a estar multiplicando con cada una de las variables y voy a tener que en la parte de abajo van a ser pesos. Pero ¿qué sucede? Tengo arriba gravedad y tengo abajo también gravedad. Entonces, por eso como tal, no hay una fórmula que me diga, este es el centro de gravedad. Simplemente cuando ustedes les estén diciendo, quiero el centro de gravedad, utilizan la misma fórmula del centro de masa, porque como les comenté en la anterior imagen, en la anterior que estuvimos revisando al inicio, el centro de gravedad y el centro de masa va a ser absolutamente el mismo si estamos manejándolo en la Tierra, ¿ok? Sí, y pues en general en cualquier parte donde haya una gravedad, porque como nos damos cuenta, las gravedades se van a eliminar en la fórmula. Entonces, si el lugar tiene gravedad, su centro de masa y su centro de gravedad va a ser el mismo. En cambio, si el lugar no tiene gravedad, entonces ahí absolutamente lo único que tenemos que escribir como resultado es no existe el centro de gravedad, pero el centro de masa es el que acabamos de calcular. ¿Ok, chicos? Entonces, si ese punto nos queda muy claro, vamos a tener los ejercicios resueltos de manera muy sencilla, porque como les comento, es una fórmula donde nada más tenemos que sustituir. Entonces, vamos al ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Aquí estamos en las vacaciones, estamos en la playa, estamos en una banana, están tres personas, están en lugares diferentes y dice lo siguiente, tres personas aproximadamente de masas iguales, M, sobre una balsa ligera llena de aire. Cuando nos dice llena de aire significa que no tiene un peso considerable, no tiene una masa considerable, ¿ok? Eso es lo que nos está diciendo, que la despreciemos. Siempre que diga llena de aire, despreciamos la masa de ese objeto. Se sienta a lo largo de X o el eje X en las posiciones. Aquí nos está indicando la posición de una persona, la posición de otra persona y la posición de la tercera persona. Como vimos en la fórmula, me está dando un subíndice, que es el subíndice A, el subíndice B y el subíndice C. ¿Ok? Medidas desde el extremo izquierdo. Siempre tenemos que tener claro cuál es nuestro eje de referencia, si no, no vamos a poder manejar el problema. Dice, encuentra la posición del centro de masa, ignore la masa de la balsa, como les había comentado. Y aquí en la imagen que tenemos a la derecha vamos a encontrar lo que les estaba comentando. Aquí como me dice que voy a partir de la izquierda, tengo mi plano cartesiano, ¿ok? Y mi punto inicial. Si nos damos cuenta, me dice que la persona A está a 1 metro. Entonces, este aquí va a ser mi persona A. Después me dice que la B son 5 metros y la C son 6 metros. Entonces, ¿qué datos tengo? Pues tenemos las posiciones. XA es igual a 1 metro, XB es igual a 5 metros, XC es igual a 6 metros y me dice que la masa de A es igual a M, la masa de B es igual a M y la masa de C es igual a M. ¿Ok? Cuando tengamos eso, no nos preocupemos, nos vamos a dar cuenta que pues cuando tenemos variables pues en general no tenemos un número, sino nada más tenemos una letra, si lo sustituimos vamos a poder seguir trabajando. Y les voy a demostrar cómo.
¿ok? Por eso elegí este ejercicio, porque usualmente cuando somos estudiantes y nos dan una letra, ahí empezamos ya a no saber qué hacer, no sabemos si tenemos que aplicar otra fórmula para calcular la masa o el problema venía con un error de dedo o algo por el estilo, ¿ok? Entonces vamos a escribir la fórmula. Recordemos que para este ejercicio solo está contemplando el eje de las X. También tal vez les pudo haber preguntado que en Y cuál sería el centro, porque si nos damos cuenta en la figura tenemos una altura, ¿ok? De cada una de las personas y podríamos estar considerando cuál sería el centro de la masa si juntamos a las tres personas. Pero en este caso, por las características de la banana, de la balsa, como ellos le llaman, pues es más fácil nada más calcular el eje de las X. Entonces tenemos la fórmula que hemos estado revisando en el anterior paso. En este caso estoy escribiendo la fórmula de manera extensa para que se vea más sencillo lo que vamos a estar utilizando. No obstante, si se dieron cuenta, pone una M mayúscula en la parte de abajo para evitar que escribamos tanto. Usualmente eso se utiliza cuando tenemos sistemas muy grandes. Para este ejemplo, pues va a ser un poquito más claro si manejamos desde el inicio todos los datos. Vamos a sustituir. Voy a tener que el centro de masa va a ser cuánto vale la masa en A, pues vale M. ¿Cuánto vale la distancia en A? Pues vale 1 metro. ¿Cuánto vale la masa en B? Pues tenemos M. ¿Cuánto vale la distancia en B? Vale 5 metros. De igual manera, la masa de C vale M y su distancia son 6 metros. Ahora vamos a realizar lo mismo en la parte de abajo. Entonces, ¿cuánto vale la masa en A? M. ¿Cuánto vale en B? M. ¿Cuánto vale en C? M. Y ahora vamos a aplicar nada más un poquito de álgebra. ¿Ok? Si nos damos cuenta, este dato tiene M, este dato tiene M, este dato tiene M. Entonces podemos factorizar. El centro de masa va a ser igual a 1 metro más 5 metros más 6 metros. Todo eso multiplicado por M entre. Ok, ¿qué pasa si yo sumo m más m? Pues nos va a dar 2m. Y si luego sumo más otro m, me va a dar 3m. Ok, no tenemos que preocuparnos con las letras, es como si tuviéramos una x. Entonces yo voy a tener que de valor tengo 3m. Y ahora vamos a tener algo curioso. Si nos damos cuenta, en la parte de arriba tengo m y en la parte de abajo tengo m. Entonces las eliminamos. Hay que tener cuidado al escribir esas m's. Ustedes las quieren poner una pestañita, algún puntito, alguna marca para diferenciarlas con la M de metros. Esa M son las M's pero de masa y la otra que corresponde a los números son M's pero de metros. Hay que tener mucho cuidado. Entonces yo le voy a poner una pequeña pestañita en la parte de arriba para que las diferenciemos. Esa M es de masa. Entonces si yo elimino las M's que son de masa, que me va a quedar. Voy a tener que sumar 1 metro más 5 metros más 6 metros. Entonces, eso me va a quedar que el centro de masa va a ser 1 más 5 son 6, más 6 son 12. 12 metros entre 3. Entonces, ¿cuánto va a ser mi centro de masa? Va a ser de 4 metros. Y eso significa que si yo analizo el, esta pequeña balsa a los 4 metros, supongamos que está en esta posición, que pues creo que la atiné como si fuera la mitad, esa posición me va a indicar cómo se va a comportar en todo el trayecto. Aun cuando llegue una ola y la gire, ese punto va a seguir manteniéndose y me va a decir, ah, si tú revisas eso, así se va a mover ese punto. Entonces, si yo a ese punto le aplico todo lo que hemos visto de física, porque si yo le aplico el movimiento rectilíneo uniforme, si yo le aplico la caída libre, el tiro parabólico, el movimiento circular, ok, si yo le aplico a ese punto todo eso, me va a indicar todo el comportamiento de esa balsa. Como les comento, este caso es para una dimensión. Cuando ustedes tengan dos dimensiones, tienen que aplicar exactamente la misma forma, bueno, en este caso, pues una fórmula con yes, pero tienen que hacer exactamente el mismo paso que acaban de ver. Y ahorita ya les puse el ejemplo más difícil que pueden encontrar en este tipo de problemas. Cuando no tengo datos numéricos, sino cuando tengo letras. A ustedes les va a tocar ya ejercicios con dos dimensiones, con una dimensión también,
porque pues el tema como tal no es tan complicado si no lo juntamos con temas anteriores. Entonces, en este punto tenemos que tener cuenta eso, ¿vale, chicos? Tenemos que tener claro cuál es nuestro eje de referencia. Ese siempre va a ser el primer punto. Si podemos dibujar lo que nos está escribiendo el problema, va a ser el punto donde ya sabemos si está bien o está mal el problema. Muchas veces es lo que nosotros decimos, o cuando estamos ya calificando un examen final, un examen extraordinario, y en muchas ocasiones, pues sabemos que por los nervios y por el tiempo que a veces se les da corto ante tantos problemas, pues que no pueden acabar un problema. Pero si ustedes tienen el diagrama correspondiente, el diagrama de cuerpo libre o la figura representativa, muchas ocasiones nosotros decimos, si viene bien desglosado, si viene con las flechas o viene con los puntos, en este caso como el del centro de masa, pues bueno, sabemos que ustedes saben cómo resolver el problema o tienen los conocimientos base para poder resolver un problema, que ya pueden ser otras cuestiones, como les comenté, ajenas a la física, que no les haya dado tiempo de contestarlo. Entonces, usualmente yo les recomendaría que siempre que ustedes puedan dibujarlo, lo hagan, ¿ok? Eso va a ser un punto que también su maestro va a agradecer para partir de ahí y poder también decirles, ¿saben qué? El error está en ese detalle, ¿ok? Es más fácil con una imagen inmediatamente notar el error que ustedes tienen y poder corregirlo antes de un examen. Si ya está en el examen, bueno, pues ya de ese error a veces aprendemos, ¿vale, chicos? Como nos damos cuenta, es un problema bastante sencillo, bastante fácil porque nada más tenemos una fórmula que aplicar y se acabó. Entonces, ese va a ser el punto. Si nosotros nos preguntara este mismo problema, ¿cuál es su centro de gravedad? Bueno, entonces yo puedo decir, el centro de gravedad en X es 4 metros. ¿Válida tu respuesta? Bueno, porque tenemos una gravedad en la Tierra. Simplemente sería esa la respuesta, porque tenemos gravedad. Si yo les dijera, ok, ahora supongan que esa balsa van astronautas y intentan llegar a la nave porque pues una persona se salió y por alguna razón extraña decidieron sacar una balsa y sobre eso irse los tres, ¿cuál sería su centro de gravedad? Ahí su respuesta es no existe. ¿Valía tu respuesta? No existe porque no hay una gravedad en ese sistema que estamos estudiando. Y en el universo, o mejor dicho, en ese supuesto escenario que les dije, si les preguntan cuál es su centro de masa, sigue siendo 4 metros, ¿ok? Nunca va a cambiar, ese va a ser. Si ya nos complicaron un poquito con que hay otra persona o con que una persona se cayó o algo por el estilo, bueno, ahí sí ya tendremos que estar haciendo otra vez el cálculo porque sí cambia. Mientras los componentes del sistema se mantengan, entonces su centro va a ser el mismo. Si alguien cae, si se quita una parte de la balsa o algo por el estilo, ahí sí tenemos que otra vez hacer el ejercicio. Si no hay dudas o no hay preguntas, nos vemos en el siguiente video. Y si existiera alguna pregunta, con mucho gusto los atiendo, ¿ok? No se queden con la duda. Yo estoy para atenderlos y con mucho gusto y tal vez hasta con otro ejemplo, con una imagen un poco más compleja, se los estaré enseñando. Nos vemos.